Como un ejército cartaginés logró atravesar los Alpes en una tempestuosa noche, con 38 elefantes de guerra a cargo? La respuesta está en el plan perfecto de Aníbal Barca. En el siglo III a.C., la República Romana estaba consolidando su poder en la cuenca mediterránea, pero Cartago no se rindió. Con una economía floreciente y una flota de guerra impresionante, Aníbal decidió atacar Roma por sorpresa. ¿Pero cómo llegaría hasta el corazón de Italia? La respuesta estaba en su estrategia más audaz: cruzar los Alpes con un ejército formidable, incluyendo elefantes de guerra y soldados veteranos. Fue un plan arriesgado, pero Aníbal confiaba en sus habilidades militares y en la sorpresa que proporcionaría su marcha hacia el norte. Mientras la noche se cernía sobre los Alpes, Aníbal y su ejército avanzaban sin detenerse, dispuestos a darle un golpe mortal a Roma. ¿Qué les llevó a tomar esta decisión tan arriesgada? ¿Cómo lograron superar los peligros que enfrentaron en aquel trayecto agotador y helado? La respuesta se encuentra en el plan perfecto de Aníbal Barca, un estratega sin igual. La batalla del río Trebia comenzó con la sorpresa. Aníbal, con su ejército de elefantes y soldados, surgió de improviso en el flanco izquierdo de los romanos. La confusión era palpable entre las filas enemigas. Los legionarios se detuvieron, indecisos, mientras que Aníbal ordenaba a sus tropas avanzar con rapidez y coordinación. La línea de batalla romana se desmoronó rápidamente bajo el impacto de los ataques combinados de los elefantes y la infantería púnica. Los romanos intentaron reagruparse, pero fue demasiado tarde. Aníbal había logrado una victoria completa en su primera batalla italiana. La derrota era tan aplastante que el comandante romano, Publio Cornelio Lento, se vio obligado a ordenar la retirada de sus tropas para evitar más pérdidas. Mientras tanto, Aníbal había demostrado su habilidad militar y estratégica en la batalla del río Trebia. En el lago Trasimeno, Aníbal estaba dispuesto a golpear con fuerza. Habiendo cruzado los Alpes con su ejército y 38 elefantes de guerra, se había convertido en un temor para Roma. El general cartaginés había derrotado a los romanos en la batalla del río Trebia, y ahora estaba listo para dar el golpe definitivo. Aníbal conocía bien el terreno y había elegido cuidadosamente el lugar donde atacar. Era una oportunidad perfecta para sorprender al ejército romano, que se encontraba desorganizado y disperso después de la derrota en el Trebia. Con su ejército de infantes iberos, legionarios numantinos y elefantes, Aníbal estaba listo para rodear al enemigo y cortar sus líneas de escape. El plan era sencillo pero efectivo. Aníbal iba a dividir sus fuerzas en dos partes, una que atacaría frontalmente al ejército romano y otra que lo rodearía desde el flanco izquierdo. Así, los romanos se encontrarían atrapados entre dos fuegos y sin posibilidad de escapar. La tensión era palpable en el aire como Aníbal dio la orden de ataque. Los elefantes cargaban hacia adelante, empujando a los legionarios romanos hacia atrás, mientras que las fuerzas cartaginesas rodeaban con habilidad y rapidez. Los romanos se encontraron pronto rodeados y sin escapatoria. Fue un golpe definitivo para el ejército de Roma. La victoria en Cannae era el coronado triunfo del estratega cartaginés Aníbal. Durante 2 días, los ejércitos enfrentados se mantuvieron a raya, sin llegar a un enfrentamiento directo. Aníbal había diseñado un plan de batalla que combinaba la sorpresa, la maniobrista y la brutalidad. Conociendo el terreno en virtud de su experiencia previa en Italia, decidió atrapar al ejército romano entre dos alas, formadas por tropas pesadamente armadas, mientras que el centro era defendido por un muro de escudos y pilastras. Los romanos, sin embargo, no se dieron cuenta del peligro hasta que fue demasiado tarde. Su línea de batalla, creída invulnerable, fue rápidamente rota. El ejército romano comenzó a retroceder en desorden, con miles de soldados caídos o capturados. La victoria era tan contundente que Aníbal decidió no perseguir al enemigo en retirada, para evitar pérdidas innecesarias y preservar la integridad de su ejército. La batalla de Cannae se convirtió en una leyenda militar y fue estudiada por generaciones de estrategas y militares. ¿Pero qué llevó a Aníbal a abandonar Italia y regresar a Cartago? Al fin y al cabo,
la victoria era solo el comienzo, no el fin. La guerra contra Roma había sido larga y dura para Aníbal. A pesar de sus victorias, su ejército comenzaba a debilitarse y no recibía refuerzos de Cartago. Fue entonces cuando Escipión el Africano, el brillante general romano, decidió invadir África, la patria de Aníbal. El Senado cartaginés, desesperado por la situación, ordenó a Aníbal regresar a Cartago para organizar una defensa efectiva contra el nuevo enemigo. Aníbal, consciente de que su presencia era necesaria en la lucha, decidió dejar Italia y volver a África. El fin de la aventura italiana se acercaba, pero no sin antes haber dejado un legado militar inolvidable. El recuerdo de las batallas del Trebia, el Trasimeno y Cannas seguiría vivo en la historia, y Aníbal sería recordado como uno de los más grandes generales de todos los tiempos. La noticia de la derrota en Zama reverberó a lo largo y ancho del Mediterráneo, como un golpe mortal que dejaba sin fuerzas al gran estratega cartaginés. Aníbal, el general más activo de su época, había sido derrotado por Escipión el Africano en la batalla decisiva. La ciudad de Cartago, que tanto había dado y recibido de él, se preparaba para recibirlo con la solemnidad del castigo. El Senado púnico lo llamó de vuelta a su hogar, pero Aníbal sabía que su honra estaba en juego. No podía soportar la idea de ser juzgado y sentenciado por los mismos que había vencido tanto tiempo antes. Así que decidió tomar el control de su propio destino y se refugió en la corte del rey Prusiasi, monarca de Bitinia. Pero el Senado romano no estaba dispuesto a dejar escapar al gran estratega sin una lucha final. Exigió al bitinio que entregara a Aníbal, pero antes de ser capturado, este prefirió suicidarse en lugar de ser llevado vivo ante los verdugos romanos. Así que el 15 de junio del año 183 a.C., Aníbal se quitó la vida en un intento desesperado por mantener su dignidad intacta. Su legado militar y estratégico seguiría siendo objeto de estudio y admiración durante siglos, pero para el propio Aníbal, su última batalla fue la más difícil de todas.